efectos externos que tiene la persona sobre el lugar o el entorno en el cual se desarrolla. Y eso en el tiempo va a causar un problema en su salud mental. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de este tiempo, ¿cuáles serían? Yo estaba leyendo algo del tema de salud mental y por ahí he encontrado un texto que me dice: el mejor remedio en el tema de la salud mental es el sueño. Es una buena terapia el sueño, porque las personas que no duermen, su cerebro no descansa, o si duermen poco, su cerebro no descansa, por tanto se hace más expuesto al tema de la influencia en un trastorno en su salud mental. El sueño hace que el cerebro descanse y eso ayuda a evitar esa imaginación, esa ansiedad, esa angustia, ese estado de depresión que inclusive puede llegar a una persona. Imagínense cómo influye el medio ambiente en la salud de la persona. Y de eso nos hablaba este señor Hipócrates en esa época. Y hablaba de esos humores, ¿no? Esos humores que eran detallados en la famosa bilis amarilla, negra, sangre, flema o pituitaria, que no eran más que inclusive las conductas de la persona. Pero esa relación le puso Hipócrates. Y había, o decía, un postulado, ¿no? Para un hipocrático lo importante es la armonía con la naturaleza, y todas las enfermedades consisten en desórdenes de la naturaleza. Para que vean ustedes cómo relaciona muy fuertemente Hipócrates las enfermedades con la naturaleza. Y les acabo de poner el ejemplo claro del tema de su salud mental. Y así como el tema de su salud mental, puedo poner otro ejemplo en esa relación. Por ejemplo, si ustedes consumen alimentos poco apropiados, estoy hablando de un exceso en grasa, etcétera, etcétera, voy a hacer de que esas personas estén más expuestas a tener enfermedades metabólicas, ¿verdad? Metabólicas. ¿Y quién ha dicho que ustedes coman grasa? Simplemente les gustó, qué sé yo, empezaron a tener esa dieta pues en base a esos alimentos, ¿verdad? ¿Es influencia de qué? Del medio ambiente. Es lo que tienen, pues, lo que tienen a su alrededor es lo que venden y eso es lo que consumen. ¿O no es así? ¿O no es así cuando van ustedes a un mall donde hay un patio de comidas y ven toda esa variedad de alimentos? ¿Se antojan o no se antojan? Y consumen por lo que se les antoja, ¿verdad? Es el medio el que te está ofreciendo, te está tentando: ven, cómeme, te está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Y eso es lo que ustedes consumen. Eso es lo que te vende la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso también es parte del estilo de vida. Y eso también es parte, pues, del desarrollo del medio ambiente o en el cual se desarrolla un individuo o una persona. Entonces, muy cierto lo que decía Hipócrates para la época, ¿no? Y él empezaba a plasmar sus teorías. Tanto es así que en la edad media ya, ya a raíz de esos postulados se empezaba pues a realizar cierto tipo de procedimientos que ya incitaban justamente al estudio de la ciencia médica, ¿no? Desde profanar cadáveres y desde realizar cierto tipo de procedimientos que ya tenían que ver mucho con los conceptos de medicina. Como por ejemplo las famosas flebotomías, que miren que en esas épocas ya se empleaban. ¿Qué será una flebotomía? Flebotomía es corte, flebo es vena, ¿verdad? Cortes, la vena, ¿ya? También hablaba acerca de los conocimientos de los vegetales y los empleaba al tema de la salud. Ustedes conocen varios vegetales que hasta el momento se siguen utilizando. Por ejemplo, uno es la hierbabuena. ¿Para qué toman hierbabuena? Para el dolor abdominal, ¿verdad? Para un cólico abdominal, en otras palabras, ¿no es cierto? Es muy conocido la hierbabuena, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy se siguen utilizando. Y estas hierbas han sido justamente elementos para realizar pues las famosas tabletas, cápsulas, etcétera, etcétera, que se venden en las farmacias. Emplean estas sustancias para poder reducir o menguar el tema del dolor. Entonces, eso es lo que prácticamente lo que propició Hipócrates en la edad antigua, en la edad media, se puso en práctica esos procedimientos y esos conceptos de términos médicos que inclusive hasta el día de hoy se siguen empleando, pero obviamente ya en una magnitud mucho más compleja y mucho más acelerada. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes dirán, ¿por qué mencionamos a estos filósofos? ¿Por qué mencionamos a estas teorías?
Porque justamente ellos son los que se han encargado de estudiar este proceso de la salud de enfermedad. Han empezado a estudiar en qué momento, si esta persona está sana, si no tiene nada, no le duele nada y está totalmente sana, en qué momento pasa a ser una persona enferma, ¿no? Y miren que en ese tiempo no había el microscopio, no había nada de eso, o sea, no conocíamos a las bacterias todavía. Cuando ya conocemos a las bacterias, esto salta pues, ya a la modernidad, ¿no? Pero no lo conocíamos. Pero con lo poco que se conocía en el tema de la clínica y del comportamiento de otras personas que tuvieron la misma enfermedad, empezaban pues a diagnosticar, a tratar y a curar a las personas. Pero como ya no estábamos en la edad antigua, donde casi todos creíamos en esos dioses y en esas cosas, esas creencias, ya en la Edad Media la situación vino partida. Es decir, un grupo de gente seguía creyendo en esos brujos, en esos dioses, y otro grupo de gente ya seguía esta línea de Hipócrates. ¿De acuerdo? Por eso es que existía perseguían prácticamente a las personas que curaban a través de estas hierbas y los catalogaban como brujos. ¿Se acuerdan que a las parteras les decían también lo mismo, ¿no? Que eran brujas. ¿Y por qué las perseguían? Porque las parteras ayudaban a tener un parto sin dolor, o menguaban el dolor en el parto, por el acompañamiento que brindaban. Pero para esta gente que decía de los dioses, ellos decían, pero si la Biblia dice parirás con dolor, la mujer tiene que parir con dolor, debe dejarla que para sola, ¿verdad? Ese postulado tenía. Entonces, en base a eso, prácticamente esa influencia hacía puede que las persiguieran pues prácticamente también a ellas y eran muertas también en la hoguera, para que vean ustedes esa relación. Ahora, ¿quién fue primero, las parteras o los médicos? Es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan eso, por la medicina es primero. No, pero ¿quién atendió tu parto? La partera. ¿O no? La lógica te dice eso, ¿no es cierto? Entonces, va de la mano el inicio de la obstetricia con el inicio también justamente de la ciencia médica. ¿De acuerdo? Ambos nacen casi en la misma circunstancia. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a subir ahora a la